Al principio era una casa de baños y no había ni camino, ni carretera, ni nada para llegar. Se llegaba pues a caballo y como se pudiera. Yo incluso de niño me acuerdo de llegar a la casa, nos venía a buscar cuando era María Alta, a Manuel Villar, el padre de mi querido Bernardo, que está ahí, en la casa de aldea esta de aquí arriba, que os la recomiendo, por cierto, y nos venía a buscar en barca a la Anciena, unos par de kilómetros más para allá, porque aquí no se podía llegar de otra forma, o en carro de vacas. Luego ya empezaron las carreteras y empezaron a hacerse más chalés, pero al principio esta casa era la única de toda la zona. Y bueno, no os voy a contar toda la historia, pero bueno, la hemos ido pasando de generación en generación y al morir mis padres en el 2004, pues nos hicimos cargo mi mujer, Elizabeth y yo, la hemos metido mucho entusiasmo en fin, de reparar y de cuidar. Os puedo asegurar que por dentro es por lo menos tan bonita como por fuera y nos ha llevado mucho trabajo y mucha pasión. No sé si está aquí, pero bueno, por si acaso, también le doy muchísimo las gracias a Juan Iglesias, que es un artista de la villa, de Villaviciosa, que sabe hacer de todo, desde poner un ladrillo a instalar cualquier cosa, y él solo ha hecho del interior de esta casa lo que nosotros queremos, que es una obra de arte. Lamentablemente no nos podemos ensayar la casa por dentro a todos porque pues, es imposible, ¿no? Pero bueno, estáis invitados a dar una vuelta por la finca y si queréis os asomáis por el balcón y otro día, cuando estemos más tranquilos, pues sí os enseñamos la casa, que está muy guapa por dentro también. Bueno, el origen de este concierto. Nosotros venimos de familia de músicos por todos lados. Mi mujer también, todos sus sobrinos y su hermano, todos son músicos. De hecho, Pedro es sobrino. Y yo, pues lo mismo. Mi padre era violonchelista, un muy buen violonchelista. Yo soy solo una fotocopia. Y Enrique Correa se llamaba. Él murió en el 2004. 2 días antes de morir me dijo, oye, estaba perfectamente, el día mismo antes de morir, que tenía 85 años, todavía estaba tocando el cello por la mañana, no, 85, bueno, 82, sí, bastantes. Y me dijo, oye, cuando me muera me quemáis y me tiráis a la ría. O sea que don Enrique está ahí en la ría desde el 2004 y quisiera dedicarle este concierto. El concierto lo va a empezar don Pablo Martín Correa, mi sobrino, otro sobrino, que toca el piano y pensamos que muy bien. Lo va a empezar con Bach. A ver.
Hace muy bien. ¿Tú sabes que el harinete está ahí por... Está Ángel. Charlo, que es su cumpleaños. Ayer, Qué frío cogiste. No, estuvo muy bien. Ya, pero bueno, pero yo al final llegué helada, ¿eh? No, yo llegué mal a casa. Pero bien. Tiene una bañera caliente, pero me muero. Qué bonito, ¿no? Sí. Con la tuya al lado y Y viene con varios amigos a tocar aquí a ensayar. claro. Sí, hombre, a ver si se consolida. Vino la mujer del alcalde. Ahora tenemos el poder. El arcipreste de aquí es el tesorero, Antonio, y el alcalde de